Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio. Yo soy Miguel Gallardo y está con nosotros Daniela Jauregui, en este programa que se llama Arte y más. Para ustedes lo mejor que es en la cultura, el arte. Y hoy tenemos un invitado especial, como siempre. Tenemos al invitado Raimundo Tineo. Raimundo Tineo, cronista de Playa del Carmen, vitalicio, que todos conocemos, todo en Playa conoce porque es uno de los más antiguos que nos puede contar la historia, nos puede contar de cultura, de arte, y nos vamos a empapar un poquito de todo ese proceso que él ha vivido en tantos años. Él llegó a Playa del Carmen en 1984, además de ser pues cronista vitalicio, que sabe mucho de la historia, desde los mayas, desde la gente que ha llegado, los pioneros en Playa del Carmen, y nos va a contar un poquito de qué el tema que vamos a abordar hoy, que es, Daniela, Cultura, historia e identidad en Playa del Carmen. qué más importante que nos pueda él dar un poquito. Muchas gracias, perdona que hice todo este preámbulo, pero bienvenido, Raimundo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miguel, por la invitación. Comencemos un poquito con el tema en cuestión cultural. ¿Qué se necesita para una sociedad genere una identidad a partir de la cultura o de la sociedad que ya vive ahí y de la que se va integrando a la sociedad? Es un tema que se ha hablado mucho en Playa, que no hay identidad, que sí hay identidad. ¿Qué se necesita de elementos para formar una identidad como sólida, más integral? Bueno, no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana. Cuando no hubo continuidad en una identidad que ya existía, aquí hubo una ruptura en cierto momento. Prácticamente tenía su identidad de pueblo de pescadores, y estaban muy bien identificados entre ellos y funcionaba muy bien esa identidad hasta principios de los años 90, que ya entonces ya la gente de fuera empezó a ser mayoría y empezó a separarse la cercanía que había entre los lugareños originales, y empezó entonces a cambiar el concepto de identidad, o a diluirse más que a cambiar, a diluirse, porque no vino otro concepto que lo sustituyera. Se fue diluyendo aquella identidad del pueblito de pescadores, que pues ahora es una leyenda. Hablamos de cuando era como el paraíso, ¿no? Playa del Carmen, cuando era, las familias originales eran casi todos mayas, casi todos se dedicaban a la pesca, un tipo de gente muy, muy amable, no estaban, no tenían problemas con los visitantes, y Playa del Carmen, pues en aquel tiempo tenía muy pocos habitantes. Digamos que Playa del Carmen fue así como virginal. Primero bueno, vamos a los orígenes, ¿no? Playa del Carmen nace el 14 de noviembre, nace, digamos que es su primer acta de nacimiento, de 1902, y ahí entonces ya había unos habitantes que eran chicleros, trabajaban para la explotación del chicle, y algunos de los que trabajaban en esto decidieron quedarse aquí, un grupo maya, principalmente el grupo que estaba comandado por don José Quiam Chan y su esposa Juanita. Ellos son los fundadores de Playa del Carmen, porque son los primeros reconocidos que con otras gentes más acompañantes de ellos se quedaron a fundar ya el poblado. No, ya no era un campamento provisional, ya empezó a ser un poblado, una ranchería, pues. Y ahí se juntaron unas 5 familias, y esas 5 familias permanecieron hasta la actualidad, pero con el tiempo se fueron agregando más. Entonces, digamos, hasta la creación del Estado, hasta 1974, eh, aquí Playa del Carmen era el resultado de aquellas familias originales que con lo mucho que crecieron allá por los años 30. De todas maneras, no pasaban de 300 personas, entre 90 y 300, y así estuvieron hasta los años 70. En los años 70 empieza a cambiar, empieza a llegar gente que no van a Cozumel, porque era un paso para Cozumel, nadie se quedaba en Playa del Carmen, pero por ahí en los años 70 y 80 se empieza a quedar gente, viajeros no turistas, porque el turista pues es uno, y aquí para nosotros el viajero era ese europeo que venía a conocer el lugar, a convivir con los lugareños, a salir de pesca con los lugareños, a cocinar con ellos, y a convivir. Ese tipo de gente es la que empezó a quedarse en Playa del Carmen. Y cuando vieron la belleza que había, la facilidad que había también para estar aquí con esta gente, pues con una mentalidad mucho más abierta, algunos de ellos decidieron pues, comprar un terrenito ahí pues en la playa, o en la Quinta Avenida, o en Juárez,
y ese terrenito pues lo hicieron su vivienda y después pues, su negocito, un restaurancito, una boutique, y así fue empezando Playa del Carmen una evolución, vamos a decir que gradual, que no rompía con la armonía del desarrollo de la sociedad. Pero a partir de entonces empezó a haber un ritmo muy creciente, muy galopante de lo que es el turismo. El éxito de Cancún pues fue abrumador y eso nos pegó duro. Y entonces empezaron a haber energías, empezaron a haber grupos empresariales que querían repetir el modelo Cancún en Playa del Carmen y lo hicieron. Y lo hicieron y nos fue muy mal. A aquel pueblito, aquel Playa del Carmen original, pues lo desapareció, ¿verdad? No fue muy mal, digo, no en cuanto a progreso, porque el progreso aquí está y ha habido mucho progreso, pero el progreso no siempre es bueno en sí, el progreso tiene que ir acompañado de otros elementos y en este caso, pues de la identidad. La identidad la dejamos en el camino y no la hemos sustituido por una nueva identidad. No hemos sabido cómo o no lo hemos intentado. Entonces, es más o menos el punto en el que estamos en la actualidad. Desde la identidad original ya se acabó hace mucho, quedan rescoldos de ello que todavía se festejan o se celebran, pero muy aisladamente, ya no hay una visión Unión. cultural generalizada en la población. ¿Por qué? Porque ha llegado gente de muchos lados del mundo. Entonces ahorita decimos muy pomposamente, es que somos una ciudad pluricultural. Pluriparlante sí, pero cultural no, porque no estamos mezclando las culturas. Las gentes que llegan, pues algunos sí son representativos de su cultura, otros son expresiones de sus... Viajeros. Sí, no, gente que realmente ni en su país cabe y luego vienen a dar hasta por acá, ¿no? O sea, quiero decir que no todo lo que ha llegado ha sido bueno para Playa del Carmen. Muchas gentes que con la visión Cancún, por ejemplo, la impusieron en Playa del Carmen y lograron que se perdiera totalmente aquella idea idílica, ¿no? De esas largas playas hermosas, con unas casitas de paja y al frente. Eso se impidió, no se logró porque, en primer lugar, Cozumel era el encargado de darle forma a Playa del Carmen, porque éramos delegación de Cozumel. Les falló, no planearon un malecón. Eso fue un grave error para el futuro de Playa del Carmen, el no haber planeado un malecón. Y ese error ya no tiene remedio y pues desgraciadamente es uno de los motivos por los cuales nuestras playas se volvieron tan frágiles, porque en ciertas épocas del año se nos va casi toda la arena porque tenemos los edificios sobre la duna, creando un efecto revolvente tanto en el oleaje como en los vientos, y eso pues no es la mejor idea. Ya lo sabían los empresarios, pero necios ellos y los corruptos políticos que empezaron a decir, más vale pedir perdón que pedir permiso, y hacían lo que estaba prohibido, sabiendo que le estaban haciendo daño a Playa del Carmen, pero de momento era muy buena idea, muy buen negocio, y no les importaba el futuro. Ahorita ya estamos en el futuro, y pues fue muy mala idea. Desgraciadamente, Regresando como, sí, ajá. sí, estoy escuchándote un poco toda la historia, la narrativa. Playa del Carmen desde 1902, el 14 de noviembre, se da como que este primer nombramiento de playa. Ujú. Eh, Le hablaba un poco de la identidad. ¿Qué hace falta? Te haría dos preguntas. ¿Qué hace falta para generar ese arraigo, ese sentido permisivo a esta ciudad playense, que se sientan parte de? Hace falta, no sé, una integridad, falta dar conocimiento, integrar la sociedad. ¿Qué hace falta? ¿Y qué hay actualmente en Playa del Carmen para esa cultura que está, pues sí, muchas sociedades del mundo, pero está cada quien en su lado, en su rumbo y no hay esa integración? Todo está por hacer en ese tema, Miguel. Realmente no es un tema en el que se haya trabajado formalmente, al menos de parte de las autoridades, pues no, yo creo que ni conscientes están de esa grave carencia que tenemos. Y las gentes que estamos imbuidos en el mundo cultural, pues de alguna manera no hemos tenido la facilidad o la capacidad de transmitir esa inquietud a quienes podrían hacer algo al respecto, o sea, las autoridades culturales pues del Estado, de la nación, porque municipalmente ya hemos estado rompiendo la cabeza por años y no logramos mucho avance. Es muy difícil hacerles a los políticos eh, visualizar Playa del Carmen o una ciudad en el sentido de que requiere de cultura. Y como que cultura, pues sí tienen cultura, mira, les traemos a las mejores bandas del país, como que no hay cultura. Pues no hablo de esa cultura. Cultura universal, cultura que nos unifique a todos, no que nos separe, porque a mí me gusta la banda, te gusta el rock y no sé qué. O sea, realmente no ha habido ningún trabajo serio en el sentido de De buscar, identidad. de buscar esa identidad.
A mí me gustaría hacerte Co- una pregunta. Sí, Viendo todo el panorama general de cómo ha sido todo, pues sí, cómo ha ido evolucionando el proceso de crecimiento en una ciudad como Playa del Carmen, pues en la entrevista anterior teníamos la posibilidad de hablar sobre cuáles han sido los principales movimientos culturales aquí en Playa del Carmen. Hablábamos de que había, bueno, hubo un periodo en el que teníamos el proyecto de Caminarte dentro de la Quinta Avenida, donde habían estado pues involucrados un montón de artistas que tenían esta posibilidad de presentar su obra, de generar algún tipo de intercambio entre el sector turístico y la parte local, ¿no? A través de exposiciones, etcétera. Pero yéndonos un poquito más atrás, yo sé y tengo el conocimiento de que, digamos, hasta cierta forma, el primer movimiento cultural que se dio aquí se llamó Hecho en Playa, correcto. donde estuvieron participando pues varios de los que fueron fundadores en ese momento de la primer Casa de Cultura, ¿no? Que también, digo, hablando sobre instituciones, es importante recordar que Playa del Carmen ha tenido ciertos avances en el tiempo y uno de los primeros grandes logros cierta forma, pues fue la creación de la Casa de la Cultura a raíz de este movimiento. ¿Nos pudieras hablar un poco de esto? Sí, mira, este movimiento empieza precisamente a mediados de los años 80, impulsado por pues una persona muy querida aquí en Playa del Carmen, para los que la conocieron, Blanca Fierro, que es nuestra primera artista, nuestra primera pintora reconocida, cuando menos estatalmente, en aquella única bienal que ha habido en el estado, pues nos trajo un primer lugar a Playa del Carmen con una de sus obras. Y ella era una mujer muy inquieta, había trabajado con personajes muy interesantes, había trabajado pues con Alejandro Jodorowsky, ¿no? Ahí utililla con lo de las películas y eso, porque su calidad de pintora. Y aquí pues ella escogió este lugar para quedarse. Entonces, pues empezó a aglutinar gente a su alrededor. Ya nos conocíamos de tiempos anteriores, entonces aquí al encontrarnos, pues empezamos a hacer grupo. Apareció Andrés Morales, un pintor muralista de aquellos tiempos, que por ahí anda todavía de regreso, pero que en aquel tiempo pues fue una persona muy activa en la creación de este movimiento cultural que se llamó Hecho en Playa. Y Playa del Carmen pues era, digamos, que la imagen icónica, ¿no? Porque pues ella era la que más siempre andaba jalando gente y buscando que se hicieran eventos, ¿no? Exposiciones, hacíamos una o dos exposiciones grandes al año de entre 15 y 40 elementos según la temporada, porque mucha gente venía nada más a eso, no vivían aquí. Pero sí se dio inicio ya a lo que se le puede llamar realmente un movimiento cultural. Ese diálogo con las autoridades para conseguir un espacio. Originalmente la idea era crear una escuela de artes y oficios. Habíamos visto que Playa del Carmen, por su forma de que llevaba de crecimiento, y sabíamos lo que venía también, el crecimiento que venía, iba a ser necesario mucha gente que supiera, ¿qué te diré? Mucha gente que no iba a poder llegar hasta la universidad, que aprendieran oficios, porque iba a hacer falta mucha gente con oficios, pintores, albañiles, electricistas, plomeros, todo ese tipo de gente. Entonces se trataba de capacitarlos, obviamente estaban las bellas artes también incluidas, pero tomando en cuenta básicamente la cuestión práctica de la supervivencia de la comunidad en el futuro. Y la idea estaba bien vista inclusive por el gobernador de aquel tiempo, ¿verdad? Don Miguel Borge Martín, el doctor que ha sido excelente amigo de Playa del Carmen, no como otros que vinieron después. Y pues nos dio todo el apoyo y respaldo, y en un momento dado recibimos ya el terreno. Nomás que hubo una interferencia, alguien que no entendió bien el tema y cambió el concepto, y desgraciadamente ya no lo pudimos revertir. Y entonces en el documento que nos entregaron de toma de terreno, del posesión del terreno, decía para Casa de la Cultura y no para Escuela de Artes y Oficios. Alguien pensó en aquel tiempo que ese término podía sonar comunista. Me reservo el quién. Entonces, eso hizo que cambiara un poquito el enfoque, pero a fin de cuentas estaba dentro de la línea que llevábamos. Entonces dijimos, ok, Casa de la Cultura, pues vamos por la Casa de la Cultura. Y empezamos a trabajar en lo de la Casa de la Cultura. Sin embargo, fue muy lento y muy difícil porque no estaba en el radar de las autoridades regionales el apoyar ese movimiento cultural. Entonces, ¿Crees que está en las redes actualmente? Perdona que te interrumpa. menos ahora. Perdón, O pero sea, porque has visto la historia, has visto, pero, o sea, hablamos un poco de cultura, identidad.
ahora estamos en las bellas artes, ¿no? Cómo se fue desarrollando los primeros movimientos culturales. Has visto a la mayoría, has visto los diferentes directores de cultura que han pasado por estas instituciones. ¿Cómo has visto toda esta transición a lo largo de que ya es una ciudad cosmopolita, sí, pero conocida en todo el mundo, y que se habla de los mayas, que se inventa, pues que se vende esta cultura, pero tampoco en las artes hay nada, ¿no? Te puedo decir que, bueno, de los primeros directores de cultura, no sé, quizás los conociste, a Edgar Hendrix Cawish, después estuvo Ramiro José Esperanza, después estuvo Luis Ernesto Lili Mis, luego otra vez Luis Ernesto, también estuvo este Carlos Uribe, que era un abogado, estuvo también el maestro Borroto y ahora está Francisco Reyes. En todo ese proceso de los directores de cultura que digamos que tenían un punto de partida para desarrollar el arte y la cultura, ¿en qué ves ahora dentro de la historia que tú has estado más tiempo que nosotros? Bueno, esa lista de personas que mencionaste, pues ahí hay uno o dos rescatables que sí, en su momento se les vio el trabajo, se les vio que sí tenían idea de ello. Hay otros, los más recientes, que de plano no tienen la menor idea de qué se trata el tema, están ahí para recibir órdenes, no tienen creatividad, porque no tienen margen de creatividad, porque en primer lugar no traen propuestas y en segundo lugar creo que ni los dejan que las presenten en caso que las tuvieran. Hay una situación muy triste ahorita en la cuestión cultural a nivel municipal y no estoy haciendo grilla ni nada por el estilo, simplemente estoy expresando que yo me siento muy poco optimista con la administración actual. De hecho, ya es tarde pues para ser optimista, ya se nos fueron los años y no logramos el objetivo principal que era avanzar en el tema del Museo de la Ciudad. Íbamos a llegar a este punto, ¿verdad? El tema de la ciudad, del Museo de la Ciudad para mí sí es una solución, sí es una respuesta a la falta de identidad de Playa del Carmen. ¿Sí? Ese puede ser el aglutinante que Playa del Carmen necesita para que los diferentes sectores, las diferentes áreas, los diferentes tipos de formas de comunidad, tanto turística como regionales, tengan un punto de encuentro. Ese es el gran valor que tiene el Museo de la Ciudad de Playa del Carmen. Y no hemos logrado que permee lo suficiente como para que haya el entusiasmo necesario para darle una buena continuidad. Ya, ahí nos tienen rogando para lograr avanzar un poquito y de repente ves que ese avance, pues no, tampoco está bien respaldado, o sea que estás otra vez en el mismo punto, ya no sabemos a qué santo rezarle. Entonces tú en el principio pues apenas se ideaban con estos nuevos artistas plásticos de pintura, de música que conociste. ¿Crees que se está repitiendo esa forma, pero aunque ya tenemos las instituciones, no hay una estructura, no hay un grupo dominantes que puedan estar a cargo o liderando, ser líderes de toma de decisiones para los artistas? Porque bueno, sabemos en Playa hay muchísimos artistas en todas las áreas, todas las disciplinas artísticas, pero hay un sub y baja. ¿Cómo es que se ha perdido? Y estamos casi igual como cuando tú llegaste en los 80 y estamos en 2023 y seguimos igual. ¿Cuál sería la razón principal de esto? Que los artistas no se unen en sí, que las autoridades no hacen caso o que no hay el conocimiento, profesionalismo de los artistas para tomar estos cargos, que debería de haber un organigrama bien hecho para la toma de decisiones. Bueno, mira, realmente sería ideal que los artistas nos pudiéramos organizar de diferentes gremios y ser autónomos, autosuficientes. No es práctico en la actualidad, en la realidad no es así. La gente no tiene recursos como para estar organizándose y haciendo sesiones y demás para planificar. La gente realmente estaba confiando en que hay instituciones que se encargan de eso. Desgraciadamente esas instituciones como es en el caso pues del Centro Cultural, no, o sea, ¿qué te dice el hecho de que hayan cambiado 3 veces en un año o en menos de 2 años En una director de cultura, administración. dirección de cultura? O sea, ¿cómo puede haber continuidad? El primero no sirvió, ok, pero el segundo, bueno, pero el tercero creo que ya está ahí nomás porque ya ni para qué seguir cambiando, pero no le atinaron. Yo lo estimo al amigo que está ahí, es una buena persona, Francisco Reyes. pero está totalmente, así, postergado. Él no puede ni presentar iniciativas. Si las nuestras, que las hemos presentado con tanto bombo, quién sabe dónde han terminado, pues esa gente mejor ni lo intenta, ¿me entiendes? Están esperando instrucciones nada más y realmente, pues, la Junta de Gobierno, que es la que debería promover esto,
ha ignorado totalmente. Mira, Daniela es miembro Tú de eres junta de gobierno también, ¿verdad? Exactamente, también. estamos segundo y cuarto Y pues vocal. no, lo único que quieren es que firmemos la autorización de los gastos superfluos por promoción turística y cosas por el estilo, como si necesitáramos tanta promoción turística, como si no nos conocieran en todo el mundo ya, como si la gente no tuviera ya decidido cuándo van a venir a playa y cuándo no. Ahí andan promoviendo el turismo, pues viajesotes a Londres, viajesotes a España, eso sí, vivan los mariachis y lo demás. O sea, realmente tienen totalmente tergiversado el concepto de Como que cultura. no hay una estructura ni un conocimiento para estas direcciones. ¿Qué No, piensas, Daniel, en cuestión eh, de esta opinión que tiene en cuestión? Dice que si no están las autoridades, pues no sirven los artistas, que creo que no. los artistas podrían trabajar, bueno, no podrían trabajar por sí mismos generando un sindicato, generando a Bueno, una justamente, identidad y poder presionar, ¿no? claro, justamente haciendo un recuento de todas las entrevistas que teníamos anteriores y regresando principalmente a la charla que tuvimos con Marta de Juana, donde hablábamos justamente de que se necesita que hayan este tipo tanto las organizaciones independientes de artistas como la formación de un sindicato sería ideal, ¿sí? Como también el apoyo de la institución, porque justamente la institución es la que tiene, pues, digamos, el El soporte, aval. el respaldo, la base y se supone hasta cierto punto el presupuesto, ¿no? Porque a final de cuentas estamos hablando y bueno, nosotros que estamos dentro de la Junta de Gobierno sabemos claramente cuál es el presupuesto que se ingresa anualmente al Instituto de Cultura y que como ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, desgraciadamente ese presupuesto se va en nóminas o en papelería o en otras cosas porque Burocracia. exactamente, en burocracia, ¿no? Entonces, algo definitivamente no está funcionando como para que se puedan generar apoyos a estos proyectos, ¿no? Definitivamente es cierto lo que dice Raimundo, no todos los artistas tienen la capacidad económica de subsistir del arte, sí, desafortunadamente y más con la promoción que hay aquí en el área de la cultura. Todavía si estuviéramos hablando de Ciudad de México, irnos a Mérida. Guanajuato, Mérida, cualquiera de los otros lugares, hay como más posibilidades para sobresalir o sobrevivir, no sobrevivir. Yo no me gusta hablar de sobrevivir, me gusta hablar de vivir dignamente como artista, ¿no? Con lo cual, aquí en Playa del Carmen, como hay tan pocos foros, como hay tan poco apoyo, como hay tan poca promoción cultural, pues la gente definitivamente, inclusive la gente local, no se involucra, ¿no? O sea, hablaba el otro día con un reportero y estábamos haciendo un análisis sobre la cantidad de gente que va al teatro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente va al teatro cuando hay eventos gratuitos y cuánta gente va al teatro cuando son eventos pagados? Depende de cuando son eventos pagados, quién lo promociona, cuál es la organización que lo promueve, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando son los eventos gratuitos, sí, simplemente la comunidad no está acostumbrada a ir al teatro. Es una falta de educación básica, pero esto no es problema de la comunidad solamente, sino de las instituciones que promueven la educación y la cultura, porque es ahí en donde se tendría que promover tanto en las escuelas como en las universidades, esta cultura de consumir arte, de consumir cultura, de ir a exposiciones. ¿Por qué tenemos la Galería del Centro completamente cerrada? Acabo de tener un alumno la semana pasada de pintura que era un canadiense que venía por 3 semanas de vacaciones a Playa del Carmen y quería tomar un curso intensivo de pintura. Resulta que me platicaba que había ido ya 3 veces a la galería del centro que acaban de inaugurar y que desafortunadamente nunca había podido entrar porque siempre estaba cerrada. Con lo cual hay una discontinuidad en las propuestas que se han iniciado, o sea, no sé si sea por falta de visión o por falta de visión o proyección o por falta de gente capacitada o como lo dice Raimundo, ¿no? Porque justamente las personas que están dentro de estos cargos pues están justamente siguiendo una línea de trabajo en donde solamente es cumplir órdenes y no se puede ni siquiera presentar propuestas porque pues ya están absolutamente todo bien organizado, bien gestionado y ahora sí que haz lo que se te pide y basta, ¿no?
Entonces, es un poco el analizar los sistemas con los cuales está funcionando las instituciones, bueno, la institución, que en este caso es solamente una, aquí en Playa del Carmen, pero también, pues sí, o sea, los artistas que están realmente interesados en que Playa del Carmen crezca, y lo decíamos en la última entrevista con el maestro Renan también, pues yo siempre he llamado a hacer pues una Un unificación, grupo. ¿no? Una unificación de fuerzas, a lo mejor y no todos tienen la capacidad. Yo creo que mm, regresamos a las voluntades, ¿no? No son, tanto podemos hablar de voluntad política como también podemos hablar de voluntad social. Entonces, Sí. depende de hasta qué punto nosotros queramos llevar el desarrollo de Playa del Carmen, tanto como agentes culturales, como artistas, como promotores o como institución, pero ese es un trabajo que tiene que ir transversal. ¿No? Tiene que ir de la mano y no como lo comentaba el maestro Renan, donde se crean islas de poder en donde este no se comunica con este no se comunica con este, y no hay una línea de trabajo en donde todos vayamos yéndonos hacia el mismo fin. Entonces, pues yo creo que por eso es que la parte cultural se ha visto rezagada y ahorita tenemos el claro ejemplo, que más que del cronista de la ciudad, que nos está diciendo que desde 1980 seguimos igual. Es Sí, es triste, ¿no? Saber todo ese proceso que la ciudad ha crecido, la transición turística ha crecido, siendo una de las ciudades más importantes turísticamente del mundo, pero la cultura que supuestamente se habla desde esa parte, ¿no? Los mayas, la historia, ¿no? El arte que ha habido muchos movimientos artísticos en Playa del Carmen de todas las artes, de todas las disciplinas artísticas, como música, danza, cine, todo lo que se ha presentado y se ha quedado ahí muerto. ¿Qué se necesita actualmente tú, como ves, Raimundo, en cuestión no solo de los artistas ni las instituciones, sino la sociedad para generar una integridad y hacer ciudades culturales, como lo ha dicho Daniela antes? Pues mira, creo que la lucha que estamos llevando es la ruta correcta. Lo que necesitamos es un faro de identidad, un faro de cultura. Porque es muy grande la ciudad para empezar a hacer este farito. Necesitamos uno grandote, bien hecho, pero monumental. Eso sí sería una ayuda, sí sería eso, un faro precisamente donde la gente, ¿Cómo se podría lograr esto? creando, Integrando esas tres. creando el Museo de la Ciudad. Ahí, Nos- ese sería el faro. Ahí estarían todas las opciones para el desarrollo cultural de la sociedad, artístico y cultural, no nomás artístico, porque la cultura pues es mucho más amplio que el puro sí. arte. El arte, digamos, que es de lo más importante, sí, pero hasta las costumbres, hombre, hasta la forma de tratar a tus semejantes, todo eso es cultura, ¿no? Entonces, no estamos educados, andamos como animalitos, aquí llegan de diferentes lados, se mezclan las costumbres, no hay nada que indique por dónde está mejor y por dónde está peor, ¿sí? Entonces, por eso el museo pues, está planeado de una manera que aparte de tener sus vectores principales, sus tres vectores principales del arte, la cultura y la ciencia, pues va a haber foros para promover y para debatir sobre todas estas dinámicas que no han llegado al destino de tener una sociedad identificada entre sí misma. Has visto, has mencionado un poco los directores que a muchos pues, le han echado sus ganas, ¿no? Y han podido hacer algo, otros también, como dices, tienen las manos atadas. Digamos, de estos directores, bueno, en este caso yo podría decir, no, Ramiro José Esperanza, Ramiro Ancona, pues él se conoce artísticamente, pues fue como que abrió este punto, ¿no? De dejar que la cultura se mezclara con la sociedad, hacer eventos, domingos culturales, cosas que pudieran ir integrando. Después Luis Ernesto, digamos que puso mucho también a favor, pero se mueren, ¿no? Se mueren después Continuidad. en la institución, se mueren no tanto, estoy hablando de la institución, que termina su trabajo y se mueren, sino que ellos mismos, en ese sentido, podría decir Luis Ernesto, más se quedan en su grupo ahí atascados, ¿no? O sea, sí, quizá también les fue muy bien, les va bien económicamente, se ven beneficiados, pero una vez que terminan, pues también los grupos se quedan ahí estancados. ¿Y cuál es la falla en Pasa en lo este tipo de grupos?
les pasa lo mismo. No hay un espacio común donde coincidan todas estas inquietudes. No lo tenemos. Y yo creo que te voy a contestar, ahorita se me vino a la mente. Yo creo que la solución y justamente la propuesta que se está haciendo sobre el tema del museo es que sea un órgano completamente autónomo de gestión, con lo cual estamos al margen de las administraciones actuales. Yo creo que esa sería una figura que podría funcionar. Realmente no quiero decir una barbaridad porque no quiero hablar sobre un Dila. tema que realmente no conozco. No, es que más bien no estoy muy Ah, segura. está bien, está bien. Pero el Centro Cultural, el IMCAS, es un órgano descentralizado, pero sigue siendo dependiente de la gestión y de la administración pública. Entonces, yo no sé qué tipo de figura legal o jurídica sea como la mejor, tanto para que el Instituto de Cultura se descentralice, se haga completamente autónomo e independiente en su gestión y en su administración. Y claro, en ese caso, bueno, pues el Instituto de Cultura, como casa institucional, pero en cuestión del tema del que hemos llevado ya años trabajando, que es la creación del museo, pues justamente se tendría que hacer de esa manera para que permanezca en el futuro, porque si no va a pasar exactamente lo mismo que con todo, ¿no? Que cada administración se caen los proyectos y ya está. Eso sí es definitivo, ¿eh? O sea, Yo creo que el buscar la museo autonomía. lo han eludido, al menos esta administración eludió el compromiso. Nunca dijeron no, pero tampoco nunca dijeron sí. Ni siquiera vamos a verlo. Nos hemos topado con pared. Uno o dos elementos por ahí, no quiero dar nombres para que no empiece la grilla, han sido muy, muy receptivos y se cuenta con ellos, pero pues estamos en total desventaja porque los elementos principales, los del poder, no han reaccionado positivamente. Ha sido puro fingimiento, sí, sí, claro que sí, ya, vamos, 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 pero yo no quiero poner denuncias graves, pero digo, ¿será que no encuentran cómo van a sacarle lana a eso? ¿Por qué este proyecto no les interesa? ¿Por qué las carreteras y otras cosas sí les interesan mucho? Hay gente que me dice, no, es que ahí sí se puede sacar lana. No quiero yo insinuar cosas de corrupción ni lo demás, simplemente que no encuentro explicación por qué se han desentendido del tema de la cultura en serio. No el cuento de cultura que tienen hecho, que no es cultura, que es remedio de cultura entre los... Hay arte, sí, pero el arte funciona porque están los artistas ahí, pero los que están encargados de promoverlo son un cero a la izquierda, manito, lo siento mucho, pero estos y los anteriores, porque no tienen una visión, porque no tienen una convicción, son empleados a sueldo y bajo órdenes estrictas, no pueden ni tener creatividad. Pues, ¿cómo vas a tener cultura de esa manera? ¿Sí? Y ahora, bueno, Eh, esta administración ya se va. Esperemos que la que viene, sea cual sea, no venga en el mismo plan. Le rogamos a quien sea que quiera dirigir este pueblo que haga un poquito de caso a la ciudadanía, que no nomás piensen en sus proyectos, que escuchen al pueblo. que el museo ha sido un tema ya de varias administraciones, se conoce en Playa muy bien, ha tenido varios topes. ¿En qué está ahora? ¿Cómo está? Si se quedó estancado, ¿cómo está? Bueno, Daniel nos ha platicado un poco, pero tú de que estás dentro de la Junta de Gobierno, ¿cuál es el plan, digamos, el plan siguiente? ¿De ¿Seguir tocando puertas, buscar por otros lados o no sé, esperar que Hay algunos, algo... hay algunos pasos que ahorita no podemos externar porque están todavía cuajando, cocinándose, pero antes del cierre de esta administración esperamos tener un logro que sea pequeñito, pero muy significativo para que esto no pase totalmente en ceros en esta administración y tengamos un elemento mejor armado para la siguiente administración. Porque aquí para el tiempo que queda no se puede hacer nada más que un poquitito, que es el que está trabajando Daniela, muy bien trabajadito. Ya me dijo que eso no lo mencionamos ahorita porque es algo que está ahí en la incubadora. ¿Ok? Muy, Entonces, muy esperemos bien, que funcione. Y si es que, que se siga, sí, que sí, siga con el proceso y todo esto. es, Regresando un poco, sí, ah, dime, dime. no, no, este punto es un punto de inflexión en el cual podemos o catapultarnos muy bien para la siguiente administración o quedarnos ahí en el atorón. Vamos a ver qué pasa. Esa palabra que estás diciendo, quedarnos en el atorón, creo que ha sido lo que identifica los movimientos artísticos de Playa del Carmen desde los 80 que estás aquí. Se ha quedado el atorón
y no han podido sobresalir o no se ha podido sobresalir los artistas desde el lado independiente. Y lo menciono mucho en las entrevistas porque sí, sabemos que las autoridades, la cultura no solo en nuestro estado, sino en muchos estados no es nada, es como un departamento ahí de espectáculos más que todo, que presenten shows, que hagan identidad y tomen la foto, Eso es sin cultura para pensar ellos. sin pensar todo lo que hay detrás, la preparación, la profesionalización, ¿no? El arte como parte de una cultura, pero que las instituciones, vuelvo a repetir, están ahí como atoradas. Pero ¿qué pasa con los artistas que también se han quedado como estancados en ese proceso? Y más bien la pregunta sería, o sería, ¿qué recomendarías para que los artistas puedan llegar a esta unificación, ¿no? O sea, romper un poco los egos, romper un poco las cicatrices e integrarse de verdad para tener una fuerza, porque ahorita actualmente no veo una fuerza, no veo, es más, lo veo como cuando tú empezaste quizá, o antes, está todo detenido, ¿no? Y es triste saberlo habiendo tantos artistas. No, no podemos achacarlo a los artistas. Esto es principalmente a las autoridades. O sea, no han abierto las puertas a la cultura realmente. Ha sido puro cuento, ¿sí? Eso de traer bandas carísimas para que bailen ahí. Pues sí, hombre, también es un pedacito de la cultura, pero de los más corrientones. Digo con todo respeto. La verdadera cultura aquí no tienen ganas porque no lo entienden. Y no lo entienden porque no quieren. Y no quieren, he pensado, sí, ¿por qué no quieren? A ver, pues, a ver, piénsale, ¿por qué no quieren que haya cultura aquí, verdad? No, Porque sí lo entiendo y lo liberados, vemos. no es que estoy pensando, ¿será que no quieren? No, está claro que no quieren. Esa es la Sí, desgracia. no es su intención, ni siquiera como otras cuestiones importantes, la seguridad, la educación, Bueno, todo esto. y Pero más, dime, Pero dime, Daniela, o sea, ¿tú crees que los artistas, o sea, porque pues seguimos aquí con la entrevista y esa pregunta importante, y perdona que sea reiterativo, pero es importante saber que no tenemos o no se tiene que depender de las instituciones. Sí, son el aval, son la economía, pero si los artistas no tienen esa fuerza, creo que no se va a lograr mucho. O sea, pasan años y pasan años, ya no tendrían que depender, tendrían que haber generado una forma de desarrollo cultural en este sentido de artes, ¿no? De las artes. ¿Qué piensas de ello? ¿O qué propones para que pueda lograrse? Bueno, yo creo que es bien importante que los artistas, bueno, yo como artista pienso que un artista que deja de crear es un artista muerto. Con lo cual, siempre hay maneras, ¿no? Los artistas estamos, pues justamente ese es nuestro lenguaje, la creación, la creatividad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos podemos interrelacionar con diferentes disciplinas, hacer proyectos multidisciplinarios donde podamos generar realmente movimientos culturales, no solamente, que no se quede solamente en una exposición, que ya es, o sea, algo que generar una exposición de un artista local, bueno, pues ya se ha hecho muchas veces, ¿no? O exposiciones colectivas de artistas locales, pues sí, eso también ya se ha visto muchas veces, sino más bien encaminar las acciones hacia un objetivo mucho más fuerte, mucho más específico, con un alcance que no se quede solamente en un evento y ya, ¿no? Porque a final de cuentas de lo que estamos hablando es que ahorita lo que se está haciendo por parte de las instituciones culturales, de la institución cultural, pues son eventos, ¿no? Entonces estamos un poquito, son eventos a corto plazo, o sea, cuando entras, tú ya sabes que eso va a tener un fin y se acabó. Entonces, ¿cuáles son esas propuestas que realmente tienen un impacto a largo plazo? Y esas propuestas a través de los artistas, a través de proyectos multidisciplinarios, generar un movimiento cultural que prevalezca, porque en realidad los movimientos culturales empiezan con una idea y después se van haciendo grandes y se van creciendo y se van generando pues cada vez más fortalezas, ¿no? Por ejemplo, no quiero ser extremadamente clasicista, pero si nos vamos a los movimientos del siglo XX,
¿sí? Como empezaron los artistas a generar estos movimientos culturales en París, en Provence, en Francia, posteriormente República en Checa. Nueva York, en Berlín, etcétera. ¿Cómo se han creado todos esos movimientos culturales? Que son ciudades también multiculturales, porque no me digas que los artistas no llegaban a París justamente porque era el núcleo y el centro de toda esta generación de ideas, ¿no? Y llegaba gente de todo el mundo y exiliados y todo esto, ¿no? Pero era un constante generar ideas, propuestas que tuvieran un impacto social, que tuvieran un impacto cultural, que no se quedara solamente en hacer una exposición, sino vamos a hacer una exposición dadaísta que va a ser lo más absurdo de lo absurdo porque vamos justamente en contra de la academia. Bueno, es lo que hicieron los dadaístas, ¿no? Obviamente no vamos a repetir esto porque eso ya se hizo hace 100 años, ¿no? Pero los artistas somos los que seguimos creando. Entonces, tenemos ahorita la ventaja y la maravilla de contar con otros medios de expresión y otros lenguajes, que son la tecnología, la ciencia, la medicina, muchísimos idiomas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a generar proyectos de alto impacto que generen también pues un movimiento que caracterice a nuestra ciudad, ¿no? De hecho, bueno, solamente para decir pues una vía en la cual yo ahorita personalmente como artista estoy entrando, es en justamente hacer una relación entre arte, ciencia, arte, naturaleza, arte, historia, ¿no? Entonces, todos mis proyectos ahorita son muy basados en la antropología y la antropología está basada en las sociedades también. Entonces, hablamos sobre el comportamiento humano, pero para estudiar el comportamiento humano tenemos que estudiar también el ecosistema para ver en qué lugar se ha desarrollado y por qué es cierto tipo de pensamiento. Entonces, o sea, el artista tiene que regenerarse y tiene que generarse cada vez dentro del mundo contemporáneo en el que vivimos. Y lo que pasa es que justamente como aquí no hay espacios de profesionalización y porque tampoco los estamos generando, porque nos quedamos con los eventos que terminan cuando se acaba, más bien terminan cuando se acaba el espectáculo y que ya no tienen ningún tipo de trascendencia, pues entonces ya no hay seguimiento, ¿no? Entonces, esto por la parte de los artistas y por parte de las instituciones culturales, pues analizar realmente cuáles son las propuestas que justamente van a proyectar un cambio cultural, un movimiento cultural a largo plazo y siendo siempre proyectos interdisciplinarios. Es la única manera en la que podemos hacer ahorita un movimiento cultural solamente con proyectos interdisciplinarios, pero no sé ni siquiera si entienden el término. Entonces, no lo sé. No lo Sí, sé, no te exacto. podría contestar. Les falta mucho de los que toman cargos, que también es importante que sean gente pues preparada, ¿no? Que tenga la información y tú misma lo has mencionado, no solo en la cultura, en el arte, sino también en la política, para poder desarrollarse en sus puestos como directores de cultura y puedan abrir las puertas a quienes lo necesitan. ¿Cuáles serían, como para concluir, Raimundo, tus consejos? Uno, para poder hacerle a la gente saber cómo poder generar una identidad, ¿no? Un sentido de pertenencia, de arraigo a lo que tenemos, ¿no? Saber un poco de la historia, quizás les ayude un poquito a sentirse parte de. Y por otro lado, en la parte artística, pues, ¿cuál sería el mensaje también para involucrar no solo los artistas, sino los movimientos que vayan generando una fuerza para futuro y se vayan generando mejores resultados en la cultura y en el arte? Mira, Miguel, nos hemos quemado el cerebro, manito, y las pestañas buscando opciones. No hay más opciones, o sea, lo que pasa es que la gente se desanima porque cuando no ve apoyo, o lejos de ver apoyo, ve hostilidad, como el caso de las exposiciones que había en la Quinta, que después los convirtieron en ambulantes y cosas así. Esas cosas desaniman, hacen que te inhibas y a lo mejor hasta que te vayas del lugar. Entonces, no es esa la forma, ¿verdad? O sea, por ahí nunca vamos a llegar a nada. Por eso yo insisto en que es un objetivo básico, único, primordial, el Museo de la Ciudad. Eso,
Vas a decir, pues qué recurrente, que no tienes más opciones. No, no tengo más opciones. Si queremos un resultado tan importante, no podemos andar con juguetitos, necesitamos el juguete grande, el grande, porque ahí va a coincidir todas las opciones culturales que estamos necesitando y que si las queremos manejar de manera dispersa, nos vamos a volver locos y no lo vamos a lograr. Tiene que ser el Museo de la Ciudad y ahí van a estar todas esas opciones para todos esos, ¿cómo se le llamaría? Aglutinantes para conformar una identidad playense. Pues muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros un poquito de la historia, que es importante, un poquito de cómo ves la cultura y cómo has visto toda esta transición de los movimientos artísticos hasta la fecha. Esperamos tener más entrevistas y contarnos un poquito más de todo lo que pasa en Playa. Y bueno, Daniela, no sé si quieras concluir con algo. No, bueno, solamente sí, esta entrevista fue un poco ambos, ¿no? Te agradezco mucho por tocar estos temas. Realmente sí quiero reiterar que yo también lo creo, yo también lo pienso. El Museo de la Ciudad es en este momento la mejor alternativa que tenemos para amalgamar absolutamente todos estos flancos que están sueltos, estos cabos que están sueltos, porque, bueno, quien, quien entienda lo que es una institución museística, en este caso, no es solamente una sala de exposiciones, es un centro de cultura, es un centro de educación, es un centro del desarrollo del pensamiento crítico y del análisis, con lo cual también es un lugar para la generación de propuestas alternativas hacia las problemáticas sociales que estamos viviendo a través de la mirada de los artistas, justamente en una posición interdisciplinaria donde cada una de las partes en la que se va a proyectar dentro del museo, que es un museo completo en el sentido de que no es un museo solo de arte, sino que es un museo de historia. Hablábamos ahorita antes de la De entrevista que naturaleza. desafortunadamente acaban de publicar en no sé qué periódico me comentaste que de las piezas que se han rescatado del tramo 5 de la construcción del Tren Maya, todas las piezas arqueológicas no las están entregando a Lina, se están yendo a colecciones completamente por ahí, ¿no? Entonces, qué pena que eso es un atentado contra la identidad. O sea, es un dato real. Actualmente Lina no sabe dónde están las piezas recuperadas en este tramo. Es Imagínate, increíble. imagínate, eso que está bajo la mira del presidente, imagínate lo demás. No, pues hacen lo que les da la gana cuando la gente es corrupta, es genial para la corrupción. Qué lástima que no son geniales para otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo no tengo muchas esperanzas en esta administración que va de salida. Hay una última carta que se está jugando, que es la que no mencionamos, que por el poquito tiempo que quede, no estoy seguro que vaya a funcionar, pero es nuestra última carta que se está jugando para que haya continuidad y no volver a empezar desde cero con la nueva administración. Obviamente que vamos a ver quién viene, de los candidatos que vienen, ver que tengan pendiente este tema en su agenda para que lo mencionen, para que lo adopten y a ver, pues si el que queda está un poquito menos cerrado que los de ahora. Pues ojalá. Yo también he estado de inicio sabiendo del museo y creo que muchos estamos a favor de que se genere por fin algo que vaya a dar un punto de partida a las artes, ¿no? Que sea como algo más profesional también, con mucha preparación como lo están haciendo y que le dé una continuidad, precisamente también en lo que dice Daniela, que no se quede ahí, ¿no? Que haya una continuidad, que haya una evolución, que Cada haya tres, un desarrollo. cada 3 años te lo descabezan, pues así no llegas a ningún lado. Esto no debe de estar manejado por el municipio, en primer lugar. No debe estar manejado por el municipio. El municipio debe de intervenir en una administración multipartita, pero ahí estaría también el gobierno del estado, el gobierno federal y la iniciativa privada. Es la única manera de lograrlo. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por esta plática que como nos conocemos, creo que sí fue más que todo una charla entre nosotros. Les agradezco mucho por estar y nos veremos el próximo viernes, de este viernes al otro para nuestras entrevistas. Mi nombre es Miguel Gallardo Y Daniela Jauregui. Gracias, y Miguel. Raimundo Tineo. No, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Claro que sí. Gracias, Miguel. Chao.
Arte y más, cuídense. Arte y más.